Bienvenidos a un episodio más de Texans. Hoy traemos un tema muy interesante. El sistema de humedad por evaporación, ustedes lo han visto en muchos de mis hormigueros. Lo he usado en hormigueros de madera, de corcho, de Aiton. Y lo he usado con especies claustrales. Pero surge la pregunta, ¿funcionará ese sistema en especies semiclaustrales? Pues bien, hoy vamos a responder esa inquietud. Vamos a ver si funciona o no. Y les voy de paso a presentar una nueva colonia que ustedes no conocen. Y es la colonia de Neoponera villosa. Esta especie de hormiga es una hormiga semiclaustral, cazadora. La llaman la pantera negra de Texas. O la hormiga cazadora gigante la llaman también aquí. Es una especie que se halla a lo largo casi de todo el continente, desde la parte sur de Estados Unidos hasta la parte norte de Sudamérica, quizás de Uruguay, Paraguay hacia arriba. Todo ese sector, como observan ustedes aquí en este mapa, es donde se encuentra. Y lo que les voy a mostrar es, bueno, el progreso de esta colonia, el hormiguero que hice, pero en especial el tema en cuestión. Si funciona la humedad por evaporación. Vamos a ver si puede progresar una colonia con ese sistema de humedad, porque en general, usualmente, las especies semiclaustrales son de alta humedad. Es lo que se piensa y es un hecho en la mayoría de los casos. Yo tengo en este momento 2 colonias semiclaustrales con sistema de humedad por evaporación. Hoy les voy a presentar una. En un futuro video les presentaré otra especie semiclaustral que no conocen, que también es nueva para el canal, con sistema de humedad por evaporación. Pero sin darle más alargue a esta introducción, vamos a dar paso a los clips donde les mostraré el desarrollo de la colonia y luego haremos un pequeño clip haciendo una explicación sobre la configuración o la manera de hacer una cámara para especies semiclaustral con sistema de humedad por evaporación. Espero que disfruten los clips. Cualquier inquietud o pregunta, no olviden, pueden escribirme al Instagram o si lo desean también al Telegram o quizás seguirme en Facebook. Bienvenidos nuevamente y espero disfruten los clips. Bien, esta reina fue atrapada al sur de Texas por un amigo a quien le hice un cambio por un hormiguero. Y como a los 2 días de haber sido atrapada, ya tenía 2 huevecillos, bastante prometedor el progreso. Le conecté un área de forrajeo pequeña, como suelo hacer con las hormigas semiclaustrales. Algunos días después ya no eran 2, sino 4 huevecillos, bastante activa. La he estado alimentando con mosca de fruta, grillitos partidos. Una semana después ya no eran 4, sino tal vez 7 u 8 huevecillos. Y luego tenía algunos videos del avance y de la fabricación del hormiguero que les hice, pero se me dañó la carpeta donde los tenía. Entonces básicamente ya damos el salto a cuando están en el hormiguero. Como ustedes pudieron ver, en el tubo de ensayo que lo coloqué en el área de forrajeo habían varias larvas. Y les tomó más o menos 3-4 horas mudarse al hormiguero. Un hormiguero con sistema de evaporación. Que alguien se preguntará, bueno, ¿funciona un sistema de evaporación para una especie semiclaustral que requiere alta humedad? Más adelante haré una explicación con el tablerito como he hecho en otros videos. Mientras tanto les muestro el nido. Me disculpo nuevamente porque no tengo un video de cómo lo fabriqué, pero básicamente es el mismo sistema que he utilizado en otros hormigueros. Terrones de arena o núcleo de arena y una mezcla de ese Aiton casero que ya tenemos en el canal. Noten esta preciosa toma, la larva alimentándose de una porción de grillo. Les doy grillo congelado, les fascina. Bien, hacía tiempo que no usábamos el tablerito. Voy a usarlo para hacerles brevemente un dibujo de cómo sería el diseño ideal de una cámara de humedad en un sistema de humedad por evaporación
para especies semiclaustrales o especies, así sean claustrales, pero de alta humedad. Entonces, usualmente utilizamos, vamos a imaginar que esta es la torre de agua, ¿ok? Aquí está la rejilla y su respectiva evaporación. Y lo que hacemos a veces es una cámara y le hacemos diferentes salidas a otras cámaras o a otras galerías, ya sea galerías o cámaras. ¿Qué sucede? Que si aquí estamos manejando una humedad del 85%, que es más o menos lo que se puede lograr cerca a la malla, el test yo lo hice en un video que dejaré al final de este video, dejaré la lista de reproducción donde se encuentra el video donde hicimos esa prueba con termohigrómetro para medir la humedad o el porcentaje de humedad en un sistema por evaporación. Más o menos el 85% da cerca a la malla. Pero si le hacemos una serie de túneles adyacentes, muchos, la humedad rápidamente se va a dispersar, se va a disipar por allí y va a hacer que se concentre menos humedad, de tal manera que la cámara puede quedar con una humedad del 65-60%, que es relativamente baja para una especie semiclaustral. Hay dos maneras de compensar esto. Estamos partiendo de una premisa y es que el hormiguero va a ser en un material poroso, ya sea Aiton, cemento, yeso, en fin. Entonces, ¿qué hice yo en el caso de esta especie? De la Neoponera villosa y este nido que hice. Lo que hice fue, imagínense que este es el bloque de Aiton. Opción 1, pasé el cable por debajo de la... Disculpen, hago una precisión aquí. La base del hormiguero está justo a ras o al tope de la base de la torre de agua. Entonces lo que hice fue que dilaté la altura, le puse unos topecitos de corcho aquí para que quedara un poquito más alto y pasé el cable calefactor por debajo de la torre de agua. ¿Y por qué hablaba antes de que es importante que el material sea poroso? Porque eso va a hacer que haya mayor evaporación y para que no haya condensación, la humedad se va a impregnar a las paredes del material. Preferiblemente si es cemento o Aiton o lechada en vez de yeso, porque el yeso es más rápido que coja moho. Estos materiales ya de por sí tienen una resistencia a ese tipo de humedad. Entonces, opción 1, pasar el cable por debajo para aumentar la evaporación y de paso aumentamos la temperatura dentro del hormiguero. Entonces matamos dos pájaros de un solo tiro, porque vamos a dar una cámara de humedad húmeda, cálida, muy agradable para la cría, que es el caso de esta colonia que tengo. Esa es una opción. Para la opción 2, voy a borrar esto, ya vuelvo y les muestro cuál sería la segunda opción de poder tener un sistema de evaporación en especies semiclaustrales. Ya vengo. Muy bien. Para la opción 2, tenemos la torre de agua. ¿Ok? En vez de hacer la cámara grande como la que dibujé ahora con túneles adyacentes, la hacemos más bajita. Y con un solo túnel de acceso o de comunicación con el resto del hormiguero. ¿Eso qué va a hacer? Que haya una concentración de humedad ahí y preferiblemente ese túnel que quede a un costado. Ya ahí podemos distribuir a otras cámaras, a otras galerías, en fin. Pero que haya solo un túnel, preferiblemente al lado. ¿Por qué? Porque el aire caliente y húmedo tiende a subir. Si yo le dejo un ducto aquí arriba o un túnel, se va a salir, se va a dispersar más fácilmente. Mientras que si no dejo eso, la humedad se va a concentrar aquí. Entonces, si yo tengo un 85% al pie de la malla, es muy probable que se mantenga en un 80% alrededor de la cámara. De tal manera que solo
hay una salida y eso nos permite un gradiente de humedad mucho más marcado. Va a estar muy húmedo aquí, menos húmedo esta cámara, menos húmeda, y las demás mucho menos húmedas. Es una buena manera, una cámara bajita, ancha, como una galletita, bajita, ancha, que le permita acomodar suficiente prole. Ya sabemos que las especies semiclaustrales o en muchas hormigas, en las fases iniciales de la prole, no han desarrollado los espiráculos, que son los conductos por donde respiran las hormigas. Entonces tienen que respirar a través de la piel. Por eso necesitan altas humedades, para que su piel esté lubricada, humectada, y puedan respirar a través de la piel. Entonces ahí van a poder acomodar toda su prole. Eso les va a permitir concentrar la humedad aquí y que se desarrolle mucho mejor. Tengo otra colonia, no las voy a compartir ahora, en donde hice este diseño. Entonces, en el de la neoponera villosa que les acabo de mostrar, o que les estoy mostrando en este video de hoy, utilicé el cable por debajo y evito la condensación porque el material va a quedarse con la humedad que sobre. La opción 2 es sin el cable por debajo, simplemente la forma de la cámara más cerrada, más compacta, para que se concentre más. Es como cuando tú estás en la ducha, tienes agua caliente, estás dentro del baño y el baño se llena de vapor. ¿Qué pasa cuando abres la puerta del baño? Aunque sigas con el agua caliente, la humedad se disipa, se pierde, se dispersa por el resto de la casa. Eso es lo que es básicamente el mismo principio. Una cámara bien cerradita con un pequeño ducto de salida va a hacer que se concentre más la humedad ahí. Espero les sea útil. Cualquier pregunta o inquietud, no olviden, me pueden escribir al Telegram o al Instagram para que estemos en contacto. Y este sistema se los mostraré en un video más adelante. Continuamos con los clips finales. Un abrazo y espero disfruten estos últimos clips. Entonces aquí las tenemos ya en actividad. Noten que las alimento con grillos que previamente han sido congelados. No me gustan los versus, es una cuestión de gusto, y no me gusta darles alimento vivo. Ya lo he explicado en otros videos. Repito, es una cuestión de la manera como yo lo hago. No quiere decir que sea la que todos tienen que hacer, ¿no? Es simplemente mi experiencia, les repito. Les doy grillo y tenebrio congelado y les pongo néctar, un néctar de colibrí reforzado con más azúcar. Les fascina y han avanzado muy bien. Constantemente están las larvas comiendo, ellas también. Y aunque en este tipo de hormiguero, como acabo de explicar, se me dificulta el filmar un poco, por lo que es tan profundo, prefiero sacrificar eso, pero brindarles más comodidad. Ya han visto en el video anterior también la manera ideal de hacer este tipo de cámaras. Han seguido avanzando, espero más adelante traerles más clips, más videos al respecto. Mientras tanto les dejo las dos listas de reproducción, una sobre la calibración de los hormigueros, la fabricación de hormigueros, y otra sobre especies semiclaustrales. Gracias, un abrazo y feliz crianza de hormigas.